Bueno, Vamos. gracias, director. Buenos días, amados hermanos. Esta mañana bienvenidos nuevamente a una clase más de ITP y bueno, hoy vamos a poder concluir esta exposición que comenzamos la semana pasada hablando acerca de los credos y las confesiones de fe de la Iglesia cristiana. Nada más a manera de repaso, bueno, comentamos lo que era un credo, ¿no? La semana pasada hablamos de lo que era un credo, que viene de la palabra eh, credere, que significa creer, y bueno, el credo significa yo creo, que es la declaración inicial con la que empiezan estos textos de la iglesia cristiana antigua, principalmente que se elaboraron durante el siglo II y el siglo V antes de Cristo. Mencionamos que la razón por la que los credos se habían redactado fue porque se habían levantado herejías en la iglesia antigua que, bueno, atacaban directamente lo que era la cristología, principalmente lo que era la dignidad, la humanidad de Jesucristo, y los concilios se reunieron los representantes de todas las iglesias para pues establecer un credo, una declaración de fe en cuanto a las personas de la Trinidad, en cuanto a la cristología que unían a la iglesia cristiana de la época, ¿no? Entre los principales credos que se mencionaron, tenemos el credo de los apóstoles, tenemos el credo de Nicea o Niceno-Constantinoplano, también como se le conoce, y tenemos la Declaración Cristológica de Calcedonia y el credo de Atanasio, ¿no? Estos credos estuvieron como base de la fe y la doctrina de la Iglesia cristiana por más de 1000 años, ¿no? Quedaron así establecidos hasta el tiempo de la Reforma, que precisamente este movimiento de reforma con la revolución del pensamiento teológico, las diferentes escuelas que surgieron y las denominaciones cristianas que surgieron a raíz de la Reforma, eh, provocaron que se establecieran nuevas declaraciones de fe o confesiones de fe, que fueron las confesiones de fe históricas que comentamos la semana pasada, y entre las que pues, se destacan, o las más conocidas, por así decirlo, pues tenemos la confesión de fe de Westminster y la confesión de fe bautista, ¿no? Sin embargo, bueno, ¿qué ha pasado hasta nuestros tiempos? ¿No? O bueno, más bien, ¿qué es lo que quiero concluir en esta manera también de reflexión, ¿no? Pero pues también nos surge una pregunta a raíz de lo que vimos, este breve repaso histórico de los credos y las confesiones la semana pasada, es cuál es la diferencia entre los credos, las confesiones de fe, estrictamente hablando, ¿no? ¿No? Entonces, si las confesiones y los credos son declaraciones de lo que creemos como cristianos, ¿cuál es la diferencia entre ellos? Entonces, una diferencia es que las confesiones abarcan lo que creemos, mientras los credos se centran en quién creemos. Ahí hay una gran diferencia entre en quién creemos y lo que creemos, ¿no? Las confesiones de fe se basan más bien en las doctrinas del cristianismo, mientras que los credos están enfocados presentes en las personas, en quienes creemos, ¿no? En este caso, en un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Y otra diferencia importante es que los credos son universales. ¿Sí? Es decir, es la base de la fe cristiana de todas las iglesias cristianas, mientras que las confesiones son más locales. Las confesiones de fe son el cuerpo de creencias, más bien de un grupo, una denominación o de una iglesia en específico, ¿no?
Los credos se enfocan en las personas de la Trinidad por quienes por fe somos salvos, pero por el contrario, la extensión mayor y específica de las confesiones expresan las creencias particulares de los grupos o denominaciones cristianas que las escriben, ¿no? Es cierto que las confesiones de fe contienen declaraciones acerca de las personas de la Trinidad, pero las confesiones se centran más en verdades que se derivan precisamente de las doctrinas de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo, que en esencia están presentadas en los credos. Entonces las confesiones toman la base de los credos y simplemente amplían, ¿no? O son más detalladas acerca de estas diferentes doctrinas, y también, bueno, otras como las doctrinas de la salvación, de la gracia, la escatología, ¿no? Y se van haciendo más específicas, ¿no? Por ello es que en la historia cristiana vemos que primeramente aparecieron los credos y posteriormente vinieron las confesiones de fe, ¿no? Como resultado de esto, bueno, los credos, al ser declaraciones de fe universales para toda la iglesia, pues unen a los cristianos en la profesión de una fe común en cuanto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿no? Mientras que las confesiones de fe pues, articulan las creencias que definen la identidad distintiva de grupos amplios, pueden ser denominaciones, como puede ser la iglesia reformada, como puede ser la iglesia presbiteriana, ¿no? Los metodistas, los bautistas, y así los diferentes grupos o algunas otras denominaciones específicas, ¿no? Eh, Ahora, ¿por qué debería importarnos la distinción entre credos y confesiones? Bueno, así como es de importante lo que creemos, aún es más central todavía para nuestra fe en quién creemos, en la base, ¿no? En quién sustentamos nuestra fe, nuestras certezas y convicciones. Las doctrinas también articuladas en las confesiones no son definitivas, pero nos señalan al Padre, al Hijo y al Espíritu que nos salvan, mientras que los credos llaman nuestra atención sobre la centralidad e importancia de fe en las personas de la Trinidad, ¿no? Entonces, en este sentido, los credos deben de ser la base de la fe cristiana, mientras que, bueno, las confesiones pues ya son de manera particular de nuestro grupo, de nuestra escuela teológica, ¿no? O de nuestra denominación, ¿vale? Entonces, podemos ver que a lo largo de la historia, pues, de la iglesia, pues se crearon primeramente los credos que se utilizaban para instruir precisamente a los creyentes en la fe cristiana y que estos credos pues forjaron la doctrina bíblica de los primeros años de la iglesia, los primeros, al menos los primeros 5 siglos de la iglesia, y se mantuvieron firmes en esa verdad, pues como les decía, por bastantes siglos, ¿no? Posteriormente, surgieron algunas doctrinas cerradas, como la salvación por obras, ¿no? Las doctrinas de la gracia merecida, ¿no? Que hicieron, principalmente en el tiempo de la Reforma, como mencionamos, que la Iglesia replanteara sus creencias y creara nuevas confesiones de fe, como las históricas. ¿Qué ha pasado con el tiempo? Con el tiempo, las confesiones de fe dentro de los grupos cristianos específicos se han vuelto cada vez más particulares, ¿sí? Cada vez se han hecho más extendidas, ¿no? En cuanto a puntos doctrinales para distinguirse, ¿no? En lo que creen de los demás grupos o denominaciones cristianas. Esto ha pasado de la Reforma hacia acá cada vez con más frecuencia, cada vez de una manera más fuerte, voy a ponerlo de esta manera, que ahora más que confesiones de fe, se tienen dentro de las iglesias declaraciones de fe, ¿no? Que distinguen a un grupo cristiano en particular, ¿no?
que es una declaración de fe, es simplemente la expresión de fe que define conceptualmente las creencias y prácticas de un cuerpo, un grupo cristiano en lo particular, en determinados momentos de su existencia histórica, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que conforme han surgido estos nuevos grupos o denominaciones cristianas con el tiempo, se han dado a la tarea de establecer su propia declaración de fe, ¿no? Y en los puntos donde se diferencian con otros grupos cristianos en cuanto a lo que creen, pues ahí es donde han añadido esas especificaciones, ¿no? Para hacer esa distinción, ¿no? Sin embargo, pues hemos de decir que con el tiempo, con el paso del tiempo, las confesiones de fe históricas se fueron convirtiendo en documentos cada vez más particulares, ¿no? Cada vez más de un grupo cristiano en específico y no de la iglesia cristiana en general, ¿no? Para poder distinguirse con mayor énfasis de otras denominaciones cristianas o escuelas teológicas, abriendo cada vez más la brecha de separación y provocando hasta hoy la fragmentación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Hemos de decir que precisamente al comenzar a hacer estas distinciones en cuanto a las creencias de los diferentes grupos, lo que se ha provocado es que las denominaciones, los grupos cristianos se separen entre sí. Es decir, que cuando no se comparte la misma creencia, la misma fe o se difiere en algún punto doctrinal específico, pues lo que se hace es separarse, lo que hace es fragmentar la iglesia y en lugar de buscar la unidad del cuerpo de Cristo, como lo dice la iglesia, pues se hacen sus grupos o a veces hasta sus propias iglesias, ¿no? Y esto, pues ha sido, yo lo puedo decir, lamentable, porque esto hace que la iglesia ante el mundo pierda credibilidad, pierda autoridad, ¿no? Que en esencia pierda influencia al estar tan fragmentados, al estar tan separados y que pues a veces pues hasta se dude de qué es lo que se cree realmente, ¿no? En esa lucha constante que hoy tenemos de conservar lo que se conoce como la sana doctrina, ¿no? Y que hace que cada grupo, ¿no? Defienda desde su posición, ¿no? En lo particular, que ellos son los que tienen la sana doctrina, a diferencia de los otros grupos, ¿no? Y ahí hay una lucha constante, una división, una fragmentación que pues ha lastimado la iglesia, principalmente en los tiempos actuales, ¿no? Entonces, en ese sentido, podríamos preguntarnos si los credos, las confesiones de fe históricas son actuales. Bueno, Bernard Koster dice que las confesiones deben buscar la verdad de Dios y la verdad del hombre, todo desde la cruz de Cristo. Por lo que los credos y las confesiones deben responder a las crisis de fe de nuestro siglo, como son la revolución científica, sexual, tecnológica, las pandemias, la ética, la educación, la autoridad bíblica, etcétera. ¿Por qué? Porque precisamente, como hemos visto históricamente, los credos y las confesiones de fe han surgido en momentos de crisis dentro de la iglesia, donde han surgido principalmente diferentes tipos de doctrinas erradas, herejías, y lo que han hecho precisamente es defender la esencia de la fe y de la doctrina bíblica, ¿no? Entonces, hoy en día seguimos enfrentando en nuestros tiempos situaciones similares, situaciones que afectan la fe cristiana, situaciones que buscan ir en contra de la palabra de Dios y la iglesia debe dar respuesta ante estas situaciones, ¿no? Eh, Sin embargo, pues hemos de reconocer, no estamos viviendo la mejor etapa espiritual de la iglesia. Aunque tenemos un gran crecimiento de las iglesias no confesionales, hay una gran falta de reflexión teológica. Hoy en día vemos en las nuevas generaciones de evangélicos que cada quien cree lo que quiere. Cada quien interpreta la Biblia a su manera. Olvidan que somos una iglesia histórica
y tratan de inventar nuevas interpretaciones sin considerar a los padres de la antigüedad. Esto es una gran verdad que vivimos hoy en la iglesia contemporánea, el surgimiento las últimas décadas con mayor fuerza del pentecostalismo, neopentecostalismo, pues ha hecho que en las cuestiones doctrinales haya una mezcla de pensamientos que nos ha llevado precisamente a la falta de la reflexión teológica. Cada quien establece por sí mismo lo que cree, ¿no? Se olvidan del contexto histórico de la iglesia, ¿no? Y hay una falta de identidad. Entonces, ¿por qué deberíamos de usar y conservar los credos y las confesiones de fe? Bueno, la Iglesia de Cristo, recordemos que, no, que tiene más de 20 siglos de historia y como tal no podemos desligarnos de ese pasado. Es necesario para darnos un sentido de continuidad histórica. ¿Vale? No es que una doctrina sea verdadera simplemente por ser antigua. Una doctrina es verdadera solo si es la enseñanza de la infalible palabra de Dios, o sea, solo si está sustentada en la palabra de Dios. Pero debemos recordar que el Espíritu Santo no comenzó a guiar a los cristianos en el siglo XX. Tenemos un largo pasado que debemos conocer y reconocer. Eso de ningún modo elimina la necesidad de nuestro propio ser teológico, porque es indudable que la iglesia de cada generación tiene que enfrentar sus propias luchas y retos, pero al hacerlo debemos cuidarnos de no echar por la borda la labor de 20 siglos de historia, ¿no? Tenemos, hay todo un bagaje histórico detrás de nosotros. La iglesia cristiana nació hace 2000 años, ¿sí? Por lo que la tradición de la iglesia es el cúmulo de las enseñanzas doctrinales, de las prácticas litúrgicas, de las formas de servicio que se han transmitido desde los apóstoles y los maestros de la iglesia primitiva a través de la historia de la iglesia hasta nuestros tiempos. En este sentido, la tradición provee continuidad histórica a la iglesia con sus raíces que están bien ancladas en el pasado apostólico, la enseñanza de los apóstoles, pero que también tiene una visión futura bien afirmada hacia la venida de Cristo. Creemos, por lo tanto, que la base doctrinal de los credos y las confesiones de fe son importantes para la iglesia cristiana contemporánea. No debemos de perder de vista eso porque es la esencia de donde nosotros venimos, es lo que nos da, nos brinda identidad, nos brinda seguridad y nos brinda sustento en base a en quién creemos y también lo que creemos. Por lo que esta mañana la invitación es de manera especial, obviamente, a que leas tu Biblia tan fielmente como aquellos que hicieron los credos y las confesiones, y a través de ella hacer una valoración de tu fe, de tus creencias, de tus convicciones, y ver si están centradas en la verdad de las Escrituras. A revisar si tus conceptos teológicos o tus doctrinas son novedosas o históricas, si son viejas herejías o doctrinas comprobadas bíblicamente. A aceptar que nuestra iglesia cristiana es histórica, a ser claro en cuanto a qué es lo que crees, pero también a respetar las diferentes perspectivas de los demás grupos cristianos en cuanto a doctrinas que no son fundamentales. A trabajar en construir, como la iglesia anglicana lo hizo, una vía media, ¿no? Que es decir, partir de la esencia, la base de la fe, las verdades fundamentales de nuestra fe cristiana, ¿sí? Y que eso es lo que deba de unirnos y no separarnos doctrinas que no son fundamentales, ¿no? A construir una unidad más ecuménica. Y cuando hablo de ecumenismo, no me estoy refiriendo a ese concepto raro que tenemos de que ecumenismo tiene que ver con la creación de una religión global, ¿no? Para los tiempos
de la gran tribulación, no, sino el ecumenismo tiene que ver con la esencia de que debemos unirnos por aquello que nos es común, ¿no? Nuestra fe común, la base de nuestra fe, que son las verdades fundamentales que están en la palabra de Dios, la autoridad de la Biblia, la verdad acerca de Dios, la salvación por fe y por gracia. Esas verdades fundamentales de las Escrituras son las que deben de unirnos, ¿no? Como cuerpo de Cristo, en lugar de fragmentarnos tanto por diferencias desde un punto de vista teológico que no son fundamentales. En este sentido, ¿no? Quiero dejarlos con la frase que dijo San Agustín de Hipona, padre de la Iglesia hace ya muchos siglos, que dice: en lo esencial, unidad; en lo no esencial, libertad; y en todo, amor. Así es que para concluir esta presentación, te dejo estas 3 preguntas a manera de reflexión. Número 1, ¿deberíamos actualizar las confesiones para las nuevas generaciones? Número 2, ¿de qué serviría tener un sistema teológico oficial, llámese reformado, luterano, arminiano, católico u ortodoxo, si la Iglesia no comparte la misma visión, misión y servicio? Y número 3, ¿crees que la Iglesia contemporánea necesita recordar y vivir la fe confesada en los credos y las confesiones históricas? ¿Y por qué? Con esto cierro mi presentación. Espero que te haya sido de bendición, pero al mismo tiempo te haya hecho reflexionar, que nos lleve a esa parte de ver cómo estamos viviendo nuestra fe, si está sustentada en base a la enseñanza de la Biblia o es simplemente porque esas es las creencias que heredamos del grupo o de la iglesia a la que nosotros pertenecemos, y poder trabajar en buscar la unidad y no la fragmentación de la iglesia. Muchas gracias.